¿Estás por ahí, Fer? Hola, bienvenido. Gracias por compartir este rato, por invitarme a compartir este rato con ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro realmente de tenerte. Esperemos que más adelante estés presencial. Bueno, ahora por un tema protocolar tenemos que hacerlo a distancia. Bien, sí. Tenemos que acostumbrarnos a esto de la virtualidad. Yo creo que sí. Son las 10:56 de la mañana. ¿A qué hora te despertaste, Fernando? Pues se te ve muy despierto y a veces nos suele pasar que ahora en pandemia, cuando hacemos las notas soy madrugador, por Zoom. Vivo en el campo, así que las 6 como mínimo las 6. A las 6 de la mañana. A veces un 6 de la mañana. Sí, claro. ¿Y cómo está la vida ahí? ¿Está bueno? Mira, lo que tiene de bueno, yo vivo en Progreso, pero trabajo en Juanico, en una granja para rehabilitación de adictos, así que la mayor parte del día la paso en el campo, abierto, y es el mejor lugar para vivir la pandemia. Totalmente, totalmente. Mi burbuja es grande, tiene como 5 hectáreas. Claro, qué lindo eso. Nada más te sentís, tenés otra libertad, sin ninguna duda. Bueno, total. Y hablando de libertades, sos una persona que se ha enfrentado en épocas complicadas, en medios que realmente eran retrógrados y cuadrados, a decir tu orientación sexual, a jugártela. ¿Qué te dejó eso? ¿A favor y en contra? Mira, me tocó primero una gran alegría y un privilegio, porque me tocó hacerme visible en un momento en que era muy difícil salir de los armarios. Sí, claro. ¿No? La homofobia estaba muy internalizada, también estaba muy acostumbrada en la sociedad. Y bueno, tuve la oportunidad de hacerme visible dentro de la organización en la que yo estaba, que era Homosexuales Unidos. Muy pocos podían hacerse visibles. Si se hacían visibles a favor de los derechos, podían perder sus trabajos, podrían ser repudiados en sus familias. Había muchos condicionamientos. Yo corrí ese riesgo. De todos era el que menos tenía para perder, aunque igualmente me hice visible y me cambiaron. Yo trabajaba en cooperativa bancaria en ese momento, y trabajaba al público en el departamento de créditos, y a los pocos días de salir en televisión me mandaron a trabajar a la mañana, a la madrugada. Ahí va, pará, así le ponemos a... cosa que nadie me diera. Claro, vos cuando arrancaste en debate abierto. Exacto. Con esa exposición. Estamos hablando del 98. 98 por ahí, con esa exposición, vos dijiste tener orientación sexual, y después en tu trabajo fijo, como se le dice, o sea, te sacaron delante del público. Sí, me sacaron del público. Yo sabía que ese costo era posible. Por suerte, en ese momento, mi familia ya había procesado la angustia de asumir tener un hermano, un primo, un sobrino, un hijo gay, y efectivamente hubo mucho apoyo. Lo que yo lo viví como un compromiso, porque en el fondo si tengo estos privilegios que no todos lo podían tener, porque no todas las familias han procesado y procesaban en aquel momento la orientación sexual o la identidad de género de un hijo o hija, de la misma manera que mi familia lo pudo hacer. Pasó todo lo que pasa en todas las familias, pero el poder lograr esa aceptación familiar me dio mucho valor para enfrentar lo que después entendí que era una oportunidad, ¿no? Ahora, porque, Fer, sí. Sí, perdón, por el delay no escuchaba que no habías terminado de hablar. ¿Querés decir algo tranquila. más? No, creo que ese privilegio se volvió una responsabilidad social. Claro. Y era la oportunidad de hablar todas las semanas por televisión, diciendo la postura que una persona gay podía tener, y empezando a romper el mito. El gran adversario para mí era el mito asumido de que ser gay era promiscuidad, era solamente estar preocupados por el sexo, era todo lo oscuro y los fantasmas que se habían construido acerca de lo gay. Y en realidad
mostrarme como un ciudadano más común que pensaba que podía ocuparse de la vida. En realidad, los pocas personas gay que salían en televisión siempre estaban en programas o segmentos de humor de la televisión, en ámbitos bastante ridiculizables. Claro. No estoy hablando del talento artístico de aquellos hombres gay públicos. De mujeres ni hablamos, las mujeres lesbianas estaban totalmente ocultas o ocultadas, ¿no? Y obviamente las personas trans ridiculizadas en extremo, ¿no? Entonces, que alguien pudiera parecer un ciudadano común, como los demás, como realmente somos sí. Ciudadanos que compartimos la sociedad, pagamos los impuestos, algunos los evaden, como el resto de la sociedad. Ahora... Pero en aquel momento era novedoso que apareciera una persona así. Primero que nada, felicitarte por personas como vos que se animan en su momento donde tienen que, ¿no?, romper el tablero, patear el tablero como se dice y mostrarse como son, como debe ser, ¿no? O sea, cada uno se tiene que mostrar libremente como es. Es libre albedrío como debe ser el mundo, me parece. Pero la cosa ha cambiado desde aquel momento. Sí, y vos claro. Hoy dijiste algo que me pareció súper interesante, que decías que en tu familia igual pasaron cosas como pasan en todas las familias. Y la verdad que tener tu voz hoy me parece muy importante para que digas qué tiene que pasar en las familias, qué es lo que no tiene que pasar en las familias y lo importante que es la familia en esos momentos, ¿no? Mira, la familia de alguna manera es el centro vincular, ¿no? Hay distintos formatos de familia. Nosotros veníamos o estamos acostumbrados a un solo formato: mamá, papá, los nenes, la abuela y el perro y el jardín. Esa idea media de familia Ingalls. Claro. Pero en realidad las familias son los vínculos. Entonces el prejuicio, el imaginario negativo sobre la diversidad sexual, sobre las orientaciones de género, sobre las identidades, siempre interfiere sobre lo vincular. Entonces, lo que debe pasar, lo que creo que debe pasar, es que las personas tienen que mirar más allá de ese prejuicio. Mira, hace unos años atrás participé en un congreso donde había un seminario sobre el concepto respeto. Uh-huh. Y uno de los exponentes, una socióloga argentina, explicaba que en el origen etimológico de respeto quiere decir volver a mirar. Entonces, ¿qué querría decir eso? Yo te veo a ti, te veo rubia, te veo barbudo, y me hago ya un imaginario de algo. Empiezo en mi casillero de prejuicios asumidos o ideas asumidas y te encasillo. Respetarte sería volver a mirarte, más allá de mis categorías de análisis o de encasillamiento, y permitir que tú me cuentes quién eres. Qué interesante. Totalmente. Qué lindo. Cuando eso sucede, surge lo que a veces decimos banalmente y casi como con muy poca cosa, surge el amor. Claro. El amor no es otra cosa que un lazo que vincula a dos personas o a más y permite ver al otro en su diversidad, en su categoría única, irrepetible. Y si yo nací en un núcleo familiar y me fui identificando, lo más lógico es que el amor que siempre estuvo no se rompa por un prejuicio. Totalmente. El poder amar a lo distinto, ¿no? Porque nos cuesta. El poder amar a lo distinto es como bueno, la base. En realidad no sé qué tan distinto es. Distinto a nuestras elecciones del día a día, ya sea sexual o sea en otras elecciones. Andy, elecciones políticas. Entiendo lo que tú me decís, entiendo, pero planteo distinto a qué. Y yo creo que ese concepto de distinto tiene mucho que ver con separarnos o identificarnos con un determinado patrón. El distinto es aquel que no encaja en ese patrón de ser varón, de ser mujer.
Y en realidad ese distinto o ese concepto de distinto es utilizado o ha sido utilizado para separar, para diferenciar, para categorizar a las personas. Y en realidad cuando yo logro salir de que es distinto, porque todos somos originales. O sea, cada uno tiene esa belleza propia y poder descubrirla necesita de que le demos la oportunidad. Y en las familias, básicamente, que está este núcleo central, que son parte de un mismo techo, de una historia, de una mutualidad conjunta, un prejuicio no puede ser más poderoso que eso. Porque la verdad son los vínculos que establecemos cotidianamente. Totalmente. Por suerte hemos luchado en tantos años en esta sociedad para que estas distancias se acorten. Totalmente. Aún Es tan lindo no les dejo pasar escucharlo. una factura. No, Fernando, me parece bárbaro y por eso te invitamos para que digas Es re todo. lindo Para que escucharte. digas todo. Más allá de ser Perdón. activista. No, por favor, Fernando. Todo lo contrario. Activista de los derechos humanos, diversidad sexual. Sos pastor. Y la religión Sí. con la homosexualidad, en un momento, ahora de a poquito, como que se está abriendo, Sí, pero igual. no, y todavía falta Sí. muchísimo, no iban de la mano. ¿Cómo fue ese enfrentamiento con la religión? Pues mira, yo soy de tradición original católica, nací en una... Mirá qué linda esa foto que están Sí. pasando ahí. Ahora voy a hablar de ella. Yo nací en una familia católica, mi vocación, como la de cualquier otro, nació en esa familia. Yo quise ser cura desde niño. Todo el mundo jugaba a la pelota, yo jugaba a hacer misa. Así de simple, desde chico. Yo también, Estudié al seminario. Yo jugaba a ser cristiano. ¿Eh? Yo jugaba a ser cristiano también. Cristiano Ronaldo, ¿En serio? pero más o menos Yo también. tenía todos mis aperos y jugaba eso. Ujú. Tenía muy clara mi vocación y la fui estimulando, la fui trabajando, participé de todos los grupos. Eso. En aquel momento yo vivía en San José, mi familia es maragata y me crié en la parroquia de la catedral y amigo de curas increíble. Tuve la oportunidad de educarme al lado de sacerdotes magníficos que me enseñaron muchas cosas y que me cuidaron mucho. En su momento, cuando se despertó mi vocación, nunca oculté que yo tenía esta orientación sexual. Estaba peleado con esa orientación sexual, pero como me exigían el celibato, dije, aquí voy a poder andar. Claro. Como muchos, ¿no? Que a veces buscan detrás del celibato no tener que resolver. Me permitieron estudiar en el Instituto Teológico Mariano Seler. No me dejaron vivir en el seminario por las dudas de que se me fuera la mano. Ujú. Me parece que era más miedo de ellos que mío. Yo estaba más preocupado por sostener esa vocación. Y me mandaron a vivir en una comunidad de curas en las afueras de Montevideo, allá en Manga, con el padre Yolo Mosca, Claudio Cerveto. Trabajábamos en red en la zona 10 con... Mirá que tigres, ¿no? Con el padre Cacho, Casilda, Federico Soneira. Un tiempo fermental de las comunidades eclesiales de base. Cuando la cosa se fue apretando, mi orientación sexual siguió igual y mi vocación también. La iglesia no lo entendió, me pidió que abandonara el seminario, lo abandoné y después empecé mi camino de asumirme como gay y a su vez también la lucha que me llevó muchos años. Y que aclaro, siempre lo digo, pero por si acaso, yo fui activista por ser cristiano, no porque fuera un iluminado. Me animé a correr riesgo porque creo plenamente en el Jesús de la historia revolucionario y en el Cristo liberador. Punto. No soy un cura que ande promocionando mucho ni dogmatizando los discursos, pero sí tengo bien claro mi fe. Pasaron muchos años, me sentí recluido, rechazado, hasta que me encontré con una iglesia protestante de tradición histórica, la iglesia de la Comunidad Metropolitana, que era una iglesia que venía luchando desde los años 60 y con un discurso a favor de las personas gay, lesbianas, trans. Uh-huh. Y dije, esta es la mía. Y ahí me integré, me mandaron a estudiar, a terminar mis estudios de teología, lo hice en la UBA, en el Instituto Teológico Superior Evangélico.
en ese momento estaba de facultad de la Universidad de Buenos Aires, porque me pedían que me formara igual que cualquier clérigo protestante de la zona en la que yo vivía. Y en ese tiempo, en la década de los 2000, por a principios del 2000, ya venía una avanzada en el Consejo Mundial de Iglesias a favor de lo gay. La Iglesia Luterana había dado un paso, la Iglesia Anglicana había dado significativos pasos, principalmente todas las iglesias protestantes de origen anglosajón. La iglesia de la Comunidad Metropolitana a la que yo pertenezco tiene su sede en los Estados Unidos, o sea que me sentí como muy acompañado. Y en el 2006 me fui ordenado pastor. Mi primer destino fue en México, en Monterrey, en una comunidad que trabajaba con personas con VIH, básicamente, acompañando. Era una parroquia, pero tenía ese ministerio fuertemente arraigado a VIH y a los niños excluidos de la sociedad regiomontana. Y en el 2010 terminó mi tiempo de pastorado en Monterrey, volví al Uruguay y después pasó el milagro de mi vida. Sí. Que fue encontrarme, gracias a Rocío Villamil, con Comunidad Terapéutica Betania, que es este proyecto de rehabilitación de adictos, del cual soy capellán, ¿no? Mi iglesia, la iglesia y la comunidad hicieron un convenio y allí fue donde empezó ese proceso. Fer, es maravilloso lo que están haciendo con jóvenes adictos y de todas las edades también. ¿Y cómo es el proceso? Sí. O sea, llegan con este problema de adicción y ustedes, ¿qué es lo que hacen con ellos? Es un proceso, en realidad nosotros no nos gusta hablar de tratamiento, sino de entrenamiento. O sea, la adicción es una enfermedad compleja que incluye la dependencia química, pero tiene una complejidad psicológica y básicamente social. Está enfermo el adicto, que depende de las sustancias químicas, drogas o alcohol, y está enferma la familia, que desarrolla vínculos muy enfermizos con ese adicto con quien convive. Entonces, en la comunidad, que está conducida y dirigida por Adictos en Rehabilitación, con un equipo técnico profesional que apoyamos a ese proceso, en la comunidad se entrena a las personas para concientizar de esta enfermedad, para desintoxicar de manera natural en un ambiente alejado de la sociedad, para poder concentrarse en esa problemática, y las familias son a su vez convidadas a tratarse en unos grupos que han surgido al lado de las comunidades terapéuticas, que son los grupos de Amor Exigente, que es una organización para familiares de adictos que tienen un programa de auto y mutua ayuda y que efectivamente esto va permitiendo una recuperación familiar. Pero nos estacionamos... El proceso es de nuevo... Perdón, no, redondea lo que estabas diciendo. No, te escucho. No, Fer, que estacionamos en el tema de las adicciones. Te he escuchado en varias notas diciendo que estás en contra cuando se legalizó la marihuana. ¿Por qué? Bueno, mira, acá hay dos cosas. El proceso de regulación de la marihuana minimizó los impactos de esta droga. En realidad, cuando se hizo el proceso, la academia fue escuchada, sí, porque pasaron todos por el proceso parlamentario, pero no fue tenido en cuenta la gravedad de lo que implicaba liberar, porque la regulación puede ser necesaria y capaz que sí, no es lo que importa. Lo que importa es todo lo que generó en baja de percepción de riesgo. El autocultivo ha permitido y ha habilitado que el índice de THC que produce la planta de marihuana exceda severamente las condiciones de la planta, y lo que se fuma, lo tóxico que se fuma de la planta, que es la flor, el cogollo, pongan el nombre que quieran, está en un ámbito de altísimos índices de THC. Por otro lado, la ley, contradictoriamente, elabora, produce marihuana siguiendo los estándares internacionales, menor al 8%, ahora están queriendo subirla, pero
al regular, eso no es básicamente el consumo social, puede que vaya allí, pero la mayor parte de la población consumidora consume de autocultivo y consume altísimos índices de THC. Y eso genera un impacto que, si se hubiera escuchado atentamente, respetuosamente y valorando la opinión de la academia y de los expertos en el tema, no sé si se hubiera regularizado de la manera que se hizo. Hoy tenemos un significativo problema con el tema de la marihuana, porque, entre otras cosas, porque bajó la percepción de riesgo, bajó la iniciación de consumo, la gente cree que es legal, y como es legal es natural, y te encontrás que muchas veces a la exposición de la droga los impactos son jorobados. Tenemos altos índices de psicosis, de brotes psicóticos en población adolescente, o sea que los más vulnerables son los que han sido más perjudicados. ¿Hubieron malas intenciones? Yo esto no lo adjudico. Yo lo que digo es que la ley también exigía educación y concientización, lo que no se ha hecho. No se hizo en tiempo del gobierno anterior, no se está haciendo en tiempo de este gobierno, y en esto, lamentablemente, estamos jugando con la salud mental de una franja etaria que efectivamente la vamos a tener complicada. Porque, a ver, en esto de las adicciones, hay un tema que es la adicción, y la marihuana juega en el tema de la adicción. Pero lo más jodido de la marihuana es que tiene una capacidad para poder desarrollar otras patologías de orden mental o de orden psiquiátrico, comorbilidad con esquizofrenia, brotes psicotes, todo lo que tiene que ver con personalidades border, yo qué sé, desata una cantidad de cosas que pudieron estar latentes ahí, y si no hubiera un evento que la disparara no pasaría nada, pero el THC es el evento. Al bajar la percepción de riesgo de la marihuana, bajó con ella también la percepción de riesgo de otras drogas. Y se enredó la pelota. Hoy en día, en realidad, mi crítica no es hacia las drogas, porque en la problemática de la adicción, el gran tema es la decisión que las personas tienen de consumir o no consumir, de correr el riesgo o no correrlo. Cuando se enganchan y desarrollan esta enfermedad de la adicción, se puede tratar. Gran parte de esta problemática de drogas tiene como dos puntas. Si está el problema, tratalo. ¿Sí? Ahí están los centros de rehabilitación. Si no está el problema, informá y prevení, generá conciencia. Esto es lo que está faltando. Esto es lo que está en rojo, continuamente diciendo atento, atento, atento. Nosotros en Betania tenemos un programa de rehabilitación y otro de prevención que hace ya unos cuantos años que venimos desarrollando en institutos de secundaria. En nivel público muy poco, porque eso está regulado por el Codicen y no lo habilitan, pero sí en el ámbito privado y en el ámbito social, en comisiones barriales, en todo el país. Y lo que tratamos de hacer es generar conciencia preventiva para que quien decida exponerse al consumo de sustancias sepa los riesgos que corre y no busque en la sustancia algo que la sustancia no le va a dar. Puede que le dé placer, un pegue, pero no te va a resolver la vida interna. Y muchas veces en esta sociedad consumista no podemos entender la problemática de adicciones sin entender el siglo XX y XXI, cargado de una cultura consumista, vacía de valores, vacías de espacios donde las personas puedan crecer y relacionarse. Drogas hubieron siempre. ¿Sí? Pero ¿por qué tenemos esta problemática en el siglo XX y XXI? Porque tiene que ver con el estilo de vida y la cultura en la que estamos viviendo. Fer. Y yo creo que necesitamos trabajar ese punto. La comunidad terapéutica termina siendo una escuela para enseñar a vivir. Me encanta que suceda eso, porque nosotros no le decimos está bien, está mal. Nosotros te damos la chance, es una granja donde los gurises viven, mantienen ese espacio
y entrenan a hacerse cargo de sus vidas. O sea, nosotros no tenemos cocineros, no, enfermeros, no, la cocina se produce ahí, producimos los alimentos en la huerta, producimos carne, producimos aves y comemos de lo que producimos. Obviamente que no producimos todo para comer todo, pero el entrenamiento implica poder saber que yo puedo lograr cosas. Y la ruta, en vez de la dependencia, que me resuelvan el problema, la ruta es la independencia, o sea, me hago cargo de mí.